Bien, pueden registrar por favor su asistencia en el chat. Pongan la palabra presente. Esta clase es una especie de repaso, ¿ya? Vamos a dar en términos generales todo lo que avanzamos, vamos a ver algunos ejemplos y espero alcanzar a ver unos cuantos ejercicios. De no ser así, bueno, mañana recuerden que a las 8:30 tenemos clase sincrónica. Yo voy a preparar unos ejercicios de distinto grado de dificultad y mañana los vamos a resolver juntos. También voy a atender sus consultas, ¿ya? Entonces empecemos. Vamos a llamar a esta clase de repaso, ¿ya? Déjenme aceptar a sus compañeros que están en sala de espera. Bien, un tema que siempre... Dígame, Pedro, Perdón, Mauro. entonces la clase del día de mañana es sincrónica, nos tenemos que conectar a este link. Sí, ahora, considerando que esa clase está programada como asincrónica, no voy a tomar asistencia, pero ojalá que puedan asistir por el tema de que puedan hacer preguntas, ¿ya? Entonces, si pueden asistir, genial. Si no asisten, van a tener una clase grabada de resolución de ejercicios. Eso es lo que va a pasar. Si asisten, van a poder hacer consultas sobre el desarrollo de los ejercicios que voy a hacer. Bien. Entonces, algo que tiene esta pizarra de Zoom, que algunas veces me ha pasado, es que yo tengo toda la pantalla blanca, voy escribiendo, pero hay algunos márgenes donde los estudiantes no ven lo que escribo. Entonces, me parece que era más o menos en la parte inferior. Cualquier cosa en ese sentido me avisan, por favor. Entonces vamos a poner aquí, eso que estoy escribiendo sí lo ven, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, justo Ah, en ya. el borde así de ahí arriba. Superior, ya, gracias. Clase de nivelación. Sí, porque después de lo que yo escribo, abajo tengo una barra de menú que me carga, que voy a tratar de mover para tener mayor movilidad. Vamos a ponerlo bien abajo. Y ahí siguen llegando sus compañeros. Y a ver si puedo mover también la barrita de Zoom. No, no puedo. Bien. Entonces, en este curso nosotros empezamos hablando sobre los axiomas de Peano. Entonces vamos a escribir axiomas de Peano. Estos axiomas nos han dado más o menos una estructura, ¿cierto? Algebraica de los naturales. Al inicio puede haber sido un poco difícil para algunos de ustedes, especialmente porque estaban acostumbrados a usar las propiedades de números naturales sin cuestionarse nada. En este capítulo tuvimos que demostrar propiedades que eran súper evidentes, como la suma es conmutativa en n, el producto es asociativo, distributivo. Entonces fuimos haciendo esa construcción formal. Ese contenido es parte del programa de este curso, teníamos que verlo. Vamos a hacer un pequeño compendio de los resultados, ¿ya? Entonces, axiomas de Peano, empezamos hablando de orden. Ustedes, por tanto, tienen que saber definir, al menos en palabras sencillas, lo que es un orden, ¿bien? En los naturales. Tenemos dos tipos de orden, que son orden total y parcial. ¿Alguien se acuerda cuál es el orden que hemos definido para los naturales? No les estoy preguntando si es total o parcial. ¿Cuál es el orden? El orden es una ¿Amplio? relación. No, no les estoy diciendo que querían qué tipo. El orden es una relación en particular, ¿cierto? ¿Cuál es esa relación que hemos escogido entre dos elementos de los naturales? A ¿Cómo? menor o Eso. mayor igual que... Menor o igual, o equivalentemente mayor o igual, ¿cierto? Que es como dado vuelta. Ese es el orden en los naturales. No pueden ustedes, digamos, quedarse en blanco cuando están haciendo este curso y alguien les hace esa pregunta. Si un estudiante que acaba de ingresar a la carrera les pregunta qué es un orden, por lo menos tienen que decir, mira, en los naturales un orden es el menor o igual.
Eso me organiza de alguna manera los números. Me permite decidir qué elemento natural es mayor o menor que el otro. Bien, por eso se llama orden. Bien, entonces nosotros, eso no se los voy a decir, se los dejo como tarea. La relación menor o igual, o mayor o igual, como quieran verlo, ¿qué tipo de orden era? ¿Parcial o total? Eso se los dejo como para pensar y complementar estos pequeños apuntes. Entonces, en los naturales, déjenme mover este cuadrito aquí, es orden total o parcial. Entonces les dejo esa pregunta abierta. Después vimos los axiomas de Peano. Yo les sugiero que en cuanto a los axiomas de Peano, ustedes se limiten a leer los apuntes de clase. Porque si buscan literatura externa, algunos dan más axiomas que otros. Porque algunos, por ejemplo, dan los axiomas en términos de la función sucesor. Otros simplemente dan la notación de un sucesor con un más arriba. Entonces pueden confundirse. Lean una sola literatura para no confundir. Uno de los axiomas de Peano es el principio de inducción matemática. Es un método demostrativo. ¿Bien? Ustedes quiero que listen aquí, como tarea se los dejo, cuáles son esos axiomas. ¿Bien? Además, vimos la definición de sucesor. Nosotros estamos siguiendo ese enfoque. Definición. Estamos viendo el sucesor como una función. Le llamamos S, que va de los naturales a los naturales menos el 1. Si yo les hablo de S como función y simplemente pongo va de n en n, ¿está bien o estoy cometiendo algún error? Si les digo, la sucesión sucesor es una función que parte de n y va hacia n, ¿estaré cometiendo algún error ahí? Debería ser n menos el primer elemento, que es 1, ¿o no? Ya, sí, más o menos por ahí va mi pregunta. Podríamos hablar, iniciar un pequeño debate, si estuviéramos en forma presencial es más fácil. En realidad, si yo defino esta función y escribo, ¿cierto? A cada n le va a corresponder n más 1. En estricto rigor está bien definido. Bien. Ahora, si ustedes quieren hablar de propiedades de S, o sea, si es inyectiva, si es sobreyectiva, bueno, entonces no basta definir S en su dominio y codominio. Tenemos que definirlo en su rango. Entonces voy a escribir esto. Pero repito, si yo escribo dominio y codominio para una función está bien en realidad. No tiene nada de malo. Eso cambia cuando yo voy a hablar de sobreyectividad. ¿Ok? Ahí sí tengo que poner un rango adecuado. Bien, nosotros definimos esta función. También les dejo como tarea para obligarlos a repasar que escriban las propiedades de esta función. ¿Cuántas propiedades vimos en clase? ¿Cuáles eran? Escríbanlo de forma resumida. ¿Bien? Bien, una vez que nosotros hablamos de orden, axiomas de Peano, definimos bien, de hecho estudiamos algunas propiedades de S, nosotros definimos lo que significa suma y producto en los naturales. Entonces vamos a poner suma y producto. Y brevemente vamos a resumir cómo estaba definida la suma en n. Recuerden que nosotros primero definimos la suma de un número más 1. Eso lo definimos como la imagen de la función sucesora en A. Así está definida y es por eso que hemos estudiado S con sus propiedades. Ahora, si nosotros sumamos un número A más el sucesor de otro número, por definición esto es igual al sucesor de A más. Así es como estaba definida la suma y el producto de forma similar. Teníamos A por 1 igual a por el sucesor de un otro número
estaba definido como A por B más A. Bien. Ahora, vamos a hablar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Estamos haciendo, para los que llegaron un poquito atrasados, estamos haciendo una especie de resumen, compendio de todo lo que hemos visto. Bien, pasamos por esto y luego hemos trabajado específicamente con expresiones de este tipo. A menor a B, ¿cierto? Esto se cumple si solo si. Ahí ya pasó algo. Ahí sí. Si solo si existe un X en N, tal que lo voy a resumir con esa flechita así como doblada, ¿ya? Para no escribir tanto. Tal que B se escribe como A más X. Es decir, B es mayor a A y se va a compensar, o sea, A va a igualar a B si nosotros sumamos un número natural adecuado. Eso es lo que dice. Profe, ¿Sí? ¿puedes subir un poquito? Es que no se alcanza a ver bien. Eso quiero que me avisen. Ya. Vamos a volver a escribir. Lo que les decía, ahí sí, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, si solo si B es igual a A más algún X. Para algún X natural. Y claro, si decimos A menor o igual a B, lo que estamos diciendo es que A es menor a B o que A es igual a B, que se admite la igualdad. Bien, una vez que tenemos eso, podemos ver un ejemplo, ¿cierto? El ejemplito que les preparé, por ejemplo, dice, para todo n natural, se cumple que n es menor estrictamente a su sucesor. ¿Cómo demostramos esto? Entonces, esto de hecho se demuestra, una manera de demostrarlo es por inducción. Demostración. En n. Como es una propiedad, ¿cierto? Es una función proposicional, si así quieren verlo, donde el cuantificador me está hablando de todos los números naturales, aplica el principio de inducción matemática. Y eso tiene tres partes, ¿cierto? Verificar que se cumple para n igual 1. Vamos a ver. 1 será menor estrictamente que el sucesor de 1, o sea, 1 más 1. Pero ojo, esto se debe verificar con la definición que vimos arriba. Esto que está aquí se cumple si solamente si esto que está jugando el papel de B, o sea, 1 más 1, es igual a este que está jugando el papel de A, más algún número natural. Bueno, ahí le puse A sin querer, es el 1. Oh, lo volví a poner. Bien, 1 más 1. Obviamente esta igualdad es cierta, donde esto es natural. Por tanto, trivialmente se cumple para n igual 1. Vamos a suponer cierto para n igual k, eso significa que k es menor estrictamente a su sucesor. Y debemos demostrar para n igual k más 1. Podemos empezar de el sucesor de k más 1. ¿Cómo está definido? ¿A qué es igual esto? Bien, para usar así estrictamente la definición de sucesor en la definición de suma, y además asumiendo la conmutatividad en la suma que hemos demostrado en clase, podemos escribir esto. Esto por definición es 1 más el sucesor de k. Ahí sí, eso es lo que querías. El sucesor de k, y esto es igual a 1 más k más 1. Bien, ¿qué más podemos hacer? Vuelvo a aplicar la conmutatividad, aquí tengo 1, y así como está escrito, ¿será que ya tengo lista la afirmación de que el sucesor de k más 1 es estrictamente mayor al sucesor de k? Perdón, sucesor de k más 1 es estrictamente mayor a k más 1.
Sí, ¿cierto? Tendría esto. ¿Por qué? Porque este 1 que me está equilibrando, digamos, la balanza, pertenece a los naturales. Entonces ya demostramos esta propiedad. Ustedes pueden terminar diciendo, por el principio de inducción matemática, tenemos el resultado. Les voy a dejar unas tareas a ustedes para que vayan practicando. La primera, deben suponer que A es menor a B y que B es menor a C y demuestren que A es menor a C. Demuéstrenlo formalmente, con la definición que tenemos de esta relación menor estricto. ¿Ya? 2i, asuman que A es menor a B y demuestren que A más C es menor a B más C para todo, vamos a ver esto, para todo C natural. También, si A es menor a B y C es menor a D, deben demostrar que A más C es menor a B más D. Claro, para todo A, B, C, D entero. No es difícil, pero es un buen ejercicio para que ustedes se acostumbren a escribir de forma formal las demostraciones, con las definiciones que tenemos. Uno de los teoremas más importantes en este capítulo, vamos a poner teorema, es el que llamamos la ley de tricotomía de los números. Hemos usado implícitamente este resultado durante todas las clases y vamos a seguir usándolo. ¿Qué es lo que dice? Para todo m y n natural que tú tomes, se cumple una de las tres cosas. M es menor a n, o m es igual a n, o n es menor a m. Una de las tres se tiene que cumplir. ¿Bien? No importa cuáles sean estos numeritos. Bien, este fue el trabajo que realizamos en los números naturales. Después pasamos a los números enteros, que voy a escribir ahora. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Sobre los números enteros, yo les había dicho que ese es nuestro universo en el que vamos a trabajar mucho en este curso. Vamos a concentrarnos en números enteros y necesitábamos tener una buena definición de la construcción axiomática de los enteros, ¿bien? De la álgebra, bueno, del álgebra en este conjunto, y nos apoyamos en todo lo que ya hicimos en los naturales. ¿Por qué? Porque resulta que Z podemos entenderlo como los naturales unión el conjunto de los naturales negativos unión 0. Entonces, cualquier propiedad de Z es apoyada en N o es demostrada para el caso naturales negativos. Y por supuesto que el 0 debe ser parte del análisis en una demostración. ¿Qué pasa si este número es 0? ¿Se cumple la propiedad? ¿Ok? La suma y producto de enteros no ha sido tan sencilla como en los naturales, que usabas la función sucesor y definías dos cosas y estaba listo. Aquí no. Sobre la suma, en Z, tuvimos que hacer lo siguiente. Tomamos dos números, m y n, ¿cierto? Asumiendo que m es mayor a n, nosotros podemos escribir n igual n más k para algún k entero. En este caso, y siempre pueden tener ese caso, cualquiera de los dos números enteros que ustedes tomen, la tricotomía de los n pasa a los enteros. Ustedes pueden decir, tomo dos números enteros, uno de ellos va a ser mayor o igual al otro, siempre.
y por tanto esto se va a cumplir. Bien. La suma, ¿cómo estaría definida entonces? La suma se definió por casos. El primer caso, ¿qué pasa si sumo un número, ese número n con el negativo del n? Por definición, esto era lo mismo que sumar el negativo del n más n, y esto era igual acá. A ese numerito que me hacía el equilibrio entre m y el n. ¿Bien? B. ¿Qué pasa si yo sumo, o sea, el negativo de n, que es el mayor entero, más el n? En este caso, esto era igual a n más menos m, y podían ocurrir dos cosas. Que esto era igual a menos k cuando k es distinto de 0, o es 0 cuando k es igual a 0. Bien, y había otro caso, porque aquí estamos considerando suma de, asumiendo que m es mayor a n, m más el negativo de n. Después el negativo de m más n. Falta el caso en que ambos sean negativos. Menos m más menos n estaba definido como menos m más n. En otras palabras, la suma en z se entiende o se usa la definición de la suma en los naturales. Aquí, por ejemplo, esto que estoy marcando es una suma, vamos a escribir así, suma en n. O sea, se reduce a sumar naturales. Bien, entonces cada demostración que nosotros hicimos de propiedades en z tenía que contemplar todos estos casos. Tomar dos números enteros proporcionales, ¿cierto? Uno mayor o igual a n, digamos, n mayor o igual a n. Considerar estos tres casos, A, B y C, para la demostración. Por eso es que las demostraciones fueron largas en los enteros. ¿Qué pasa con el producto? Producto en Z, igual tenía, antes del producto, déjenme escribir aquí algo que va a quedar como una tarea parcial. La suma tenía propiedades. No voy a escribir en forma matemática, pero sí en palabras. Las propiedades eran la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la existencia de neutro aditivo, la existencia de inverso aditivo, y al solo mirar estas propiedades nos damos cuenta que los enteros eran como más, tenían como propiedades más importantes. La asociatividad y la conmutatividad lo tienen los naturales, pero los naturales, como lo hemos definido sin el cero, no tenían un neutro aditivo y mucho menos inverso aditivo. Los enteros sí. Bien. ¿Qué pasa con el producto? Vamos a escribir en otra hojita. Para el producto en Z, lo definimos así. Cualquier entero n, vamos a poner sean n, m, enteros. Cualquier entero n por 0 estaba definido como 0. Y lo mismo 0 por n, ¿cierto? B. Bien, esto ya lo puse arriba, déjenme agarrar el lápiz. Había dos partes aquí. Menos m por n estaba definido como n por menos m, y esto era igual a menos m por n. O sea, el producto se reducía a un producto en los naturales, simplemente había que ponerle el signo menos adelante, en este caso. ¿Bien?
Y aparte, la primera igualdad nos entregaba ya la conmutatividad para este caso particular de, aquí me equivoqué en algo, chiquillos, es n aquí. N. Para el caso particular de un natural negativo por un natural positivo. 2i me dice que menos m por menos n es igual a m por n. Listo, también teníamos propiedades. Las propiedades de la multiplicación tenían más. Tenemos la asociatividad. Tenemos la conmutatividad. Tenemos la existencia de neutro multiplicativo. No tenemos la existencia de inverso multiplicativo, pero tenemos otras dos que no tenía la suma. La distributividad y además no tenía divisores, había dos. Ley de cancelación, eran tres más. Y no tiene divisores de cero. Si ustedes llegan a ver el curso de estructuras algebraicas, se van a acordar de estas propiedades de los enteros. Ley de cancelación, tenemos que escribir la fórmula porque es súper importante. Si ustedes tienen enteros x, y z, y además saben que se cumple esto, entonces y es igual a z. Esa es una propiedad que la llamamos ley de cancelación, porque aquí no estamos multiplicando por el inverso de nadie, ¿ya? Porque no hay inverso, pero sí tenemos una ley de cancelación. Sin divisores de cero, ¿qué significa? Significa que si x por y es igual a 0, entonces x es 0 o y es 0. Esta es otra propiedad importantísima de los enteros que también la tenemos en los reales. Bien, necesito que ustedes tengan bien clarito en este curso toda esta construcción que hicimos en Z, las propiedades que tenemos en Z, ¿ya? Más allá de una evaluación y notas, la nota de curso, yo necesito que ustedes sepan esto. ¿Tenemos orden en Z? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿Cuál es? igual el menor igual que o mayor igual que. Muy bien, sí tenemos orden en Z. Sean x, y en Z, vamos a entender que x es menor o igual a y, si solamente sí, y menos x es un número natural. Así estaba definido, y con esa definición teníamos que trabajar. Vamos a ver ejemplos. Pongamos ejemplo. Si x, y está en Z, y además se cumple que x es menor o igual a y z es negativo, positivo. Vamos a poner el caso positivo. El caso negativo les dejo como tarea. Entonces se va a cumplir que x por z es menor o igual a y por z. Y esto se demuestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos por hipótesis? Que x es menor o igual a y. ¿Qué significa eso? Que y menos x es un número natural. Además tenemos que z es un entero positivo. En otras palabras, z es natural.
¿Qué vamos a hacer ahora con estos dos números naturales? Los vamos a multiplicar porque está bien definida la multiplicación en n. Entonces tenemos y menos x, todo eso por z. En los enteros tenemos distributividad. Si estos son naturales, en particular son enteros y puedo distribuir, ¿cierto? Tengo en los naturales también. Y por z menos x por z. Y esta expresión que acabamos de hallar, el y por z menos x por z, ¿será un número natural? ¿Pertenece a n? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Y eso significa, eso sí, solo sí, que x por z es menor o igual a y por z. Y eso es lo que queríamos demostrar. Todo ejercicio que sea similar a esto se trabaja de esa manera en z. Si me dan una propiedad que no es en z, que es en n, entonces tengo que usar la definición de menor o igual en n. Los ejercicios que involucran esta relación de orden menor o igual son más sencillos cuando estamos en z, porque su definición es súper amigable. En n hay que trabajar un poquito más, pero esa es la manera de ir analizando. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Vamos a poner como ejemplo 2. Si x es menor o igual a y z es menor o igual a w, entonces x más z es menor o igual a y más w. Demostración. Tenemos que escribir lo que significa que x sea menor o igual a y. Y menos x es natural y w menos z es natural. Bien, ¿y qué hacemos? Entonces, sumamos, ¿cierto? Tenemos dos números naturales, vamos a sumarlos. Y menos x más w menos z es un número natural. Pero si yo reordeno convenientemente esto, lo que voy a tener es que y más w menos x más z es natural. Y esto significa que x más z es menor o igual a y más w. Bien, súper sencilla la demostración. Les voy a dejar una tarea. Demostrar este ejercicio 2 en n, no en z. ¿Ya? ¿Cómo creen que va a ser la demostración en n? ¿Así de cortita o un poco más larga? ¿Más larga? Va a ser más larga porque en n decir que x es menor o igual a y significa, ¿qué cosa? Que x es igual a y, o significa que existe un entero k, que no tengo mucho espacio, tal que y es igual a x más k. Entonces ya hay como más casos que considerar. Hay la existencia de un número k. Lo mismo voy a tener para la hipótesis de que z es menor o igual a w. Tengo que escribir algo similar y considerar casos. ¿Qué pasa si x es igual a y z es estrictamente menor a w? Entonces la prueba es un poquito más larga. No es difícil, pero es más larga. Bien, les dejo eso como tarea. Y estamos haciendo como un paseo sobre el contenido que vimos en clase, recuerden. ¿Cuáles son los resultados más importantes que demostramos? Vamos a poner aquí como subtítulo resultados. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puedes volver un poquito a la tarea que Sí, dejó claro. para demostrar? Déjame. Ahí. Ahí abajo del x igual a y, o ¿qué eso? ¿Existe? No se O... alcanza a ver.
Sí, es que yo tengo No, aquí la barra de compartir pantalla. Voy a escribirlo aquí ya, para que puedan ver. Dije, existe K tal Ah, ya. que el Y es igual a X más K. Eso es lo que está escrito abajo. Es igual a X más K, listo. Ahí está. Ok, Gracias, profe. ya. Resultados. El famoso principio de buen orden. ¿Qué establece? Y de verdad, miren, si yo los llego a ver en otro curso, yo les voy a preguntar, ¿tú fuiste mi alumno de teoría de números? Sí. ¿Qué es el principio de buen orden? Dímelo. Y si no lo saben decir, yo te voy a decir, mira, pucha, tenía que haberte reprobado para que aprendas, porque eso es tan básico que uno no puede aprobar este curso sin saber esto. El principio de buen orden, ¿qué establece? Si tienen un conjunto S, que es subconjunto de los naturales, algunos se equivocan, no dicen natural, dicen entero, pero ya, digamos, uno le corrige, no es tan grave. Y además, no basta con que sea un subconjunto, tiene que ser un subconjunto no vacío. Si tienen esos dos ingredientes, el principio de buen orden les dice que existe un elemento, que le voy a llamar X0 en ese, tal que todo otro elemento de ese es menor o igual a este. En otras palabras, existe mínimo. ¿Bien? Eso nos dice el principio de buen orden. Otro resultado que es imperdonable que no lo sepan es el algoritmo de la división. Algoritmo. Igual, es algo básico, como de los contenidos más mínimos que ustedes deben saber. Dice, si A, B son enteros, voy a dejar aquí un espacio para que ustedes me completen lo que falta escribir ahí. Existen únicos Q y R enteros, tales que se cumple lo siguiente. A es igual a Q por B más R, donde el R cumple una condición. Y esta condición de R no se pueden olvidar, porque ha sido nuestra estrategia para demostrar varios teoremas. Esa condición que tiene el resto, que debe ser mayor o igual a 0 y siempre estrictamente menor a B. Déjenme arreglar eso. Este es el famoso algoritmo de la división. Algunos se equivocan en el cuantificador, dicen existe nada más. Y se olvidan de decir que existen únicos números. Pero falta algo más, que yo les dejé un espacio ahí. ¿Alguien se acuerda? Que sean no nulos. Estás bien cerca. No le pidas tanto a ambos nodos. ¿Quién? ¿B mayor a 0? Eso, muy bien, Noemí. Esta es una condición que es normal que a alguien se le olvide, incluso a profesores se les olvida. Es importante cuando tú estás usando este resultado para demostrar o para resolver un problema. Eso no se te puede olvidar porque te va a echar a perder el argumento. ¿Ya? Eso, por eso lo dejé en rojo. Esos son los dos principales resultados que vimos en toda la teoría de naturales y enteros. Y aquí cerramos. Aquí terminamos esa parte. Después, ¿qué vimos? Divisibilidad, ¿cierto? Entonces, rápidamente voy a escribir porque la hora es terrible. Bien. Vamos a escribir divisibilidad. Bien. En cuanto a divisibilidad, nosotros definimos D divide A, si solamente si, A es igual a K por D para algún K entero. Listo, eso como lo básico, ¿cierto? De divisibilidad. Si no te sabes la definición, mira, mejor ni mires los ejercicios. Tienes que saberte esto, mínimo. Y otra cosa que tienes que saber, y todos ustedes saben, o sea, llegaron al curso sabiendo, es la definición de número primo. P es primo, si y solamente si X divide a P, debe ocurrir que el X es P o el X es 1. Los únicos divisores de un número primo son el 1 y el mismo. ¿Bien? No hay más.
Los ejemplos de primos ustedes mismos me lo dieron en clase, ¿cierto? El 2, el 7, el 11, etcétera. El 5. Bien. Después, ¿qué hicimos? Nosotros definimos un conjunto. Para dos números que no son nulos simultáneamente, A y B, nosotros definimos el conjunto de todos los divisores comunes. Entonces decimos Profe, disculpe. sí, Es que, o sea, como justo puso el tema de los primos, ¿puede explicar lo que es un primo relativo 2 a 2? sí. De hecho, nosotros tuvimos ejercicios, déjenme agarrar otro color de lápiz. Ejercicios donde yo les hice buscar primos relativos 2 a 2. Por ejemplo, voy a tomar, vamos a poner primos relativos 2 a 2. Ustedes pueden tener un conjunto de 100, 200, 2 millones de números. Para no irnos tan lejos, vamos a tomar 3 números, ¿ya? Por ejemplo, el 2, el 4 y el 8. Y yo quiero saber si estos 3 numeritos son primos relativos 2 a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar de a parejitas estos números. Por ejemplo, 2,4. Calcular su máximo común divisor. ¿A qué es igual el máximo común divisor en este caso? ¿Cuál es ¿Sería el? 2? Eso, sería 2. ¿Por qué? Porque los divisores comunes que tienen son el 1 y el 2. Los divisores comunes, ¿ya? Entonces el máximo es el 2, obviamente. Y después yo debería analizar, ¿cierto? 2, 8, 4, 8. ¿A qué es igual? Pero ya ni siquiera lo voy a calcular. Porque para hacer primos relativos 2 a 2, el máximo común divisor de dos parejitas tiene que ser 1. Esto de aquí ya no es 1 y ya me echó a perder toda la definición. Entonces yo puedo decir que este conjunto no son primos relativos 2 a 2. ¿Bien? Porque no me cumple esa condición. ¿Cómo sería un conjunto de 3 números que sean primos relativos 2 a 2? Por ejemplo, el 2, el 5 y el 7. Voy a tomarlos de a parejas. 2 y 5, máximo común divisor, 1. 2 y 7, máximo común divisor, 1. ¿Y por qué sé al tiro que es 1? Porque son primos, ¿cierto? Y me falta la otra parejita, 5 y 7, 1. Como cada pareja tiene como máximo común divisor 1, yo digo, estos sí que son primos relativos 2 a 2. Déjenme, esta cosa se me volvió relativo. Oh. Ya, y estaría listo. Bien, ustedes pueden ir buscando más ejemplos. Recuerdo que en esa clase de ejercicio algunos estudiantes buscaban números bien grandes, incluso negativos, y súper aplausos. No tenemos que irnos siempre por lo más inmediato. No sé, ¿quién me preguntó? Mauro, ¿tú me preguntaste? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ya. Bien, entonces, ¿en dónde estábamos? Déjenme acordarme. Vamos a regresar. El conjunto de divisores comunes de A y B, ¿ya? Y esta definición, si se fijan, la puse con 2 puntitos. Para aquellos que no sepan lo que significa eso, es cuando yo escribo una igualdad entre concepto o símbolo matemático y palabras. En estricto rigor no son iguales, pero como significado sí. Por eso se ponen 2 puntitos ahí. Bien, una vez que nosotros definimos este conjunto de divisores comunes, nos apoyamos en el principio de buen orden, demostramos que ese conjunto era no vacío, subconjunto de los naturales y por tanto tenía un... No, perdón, eso es para el otro. Demostramos que este conjunto era finito y por tanto tenía un máximo. Y a ese máximo lo llamamos máximo común divisor. Entonces vamos a escribir aquí, recordar.
que el máximo común divisor es el máximo de este conjunto. Bien, así es como lo definimos. Ahora, los principales resultados que tienen que ver con divisibilidad los voy a escribir y les voy a poner nombre, ¿ya? Teorema A, así lo voy a llamar. El primer resultado importantísimo que vimos dice, si S es igual al conjunto, ustedes le pueden llamar otra cosa, no S, pueden llamarle N, M, pónganle el nombre que les dé la gana. Aquí lo importante es la definición de este conjunto. Si este conjunto reúne todos los enteros positivos, tal que este entero se escribe como combinación de A y B, o sea, AX más BI, para algún X, Y entero, resulta de que el máximo común divisor también es el mínimo de este conjunto. ¿Bien? Y esto puede ser que no les suene mucho, pero lo hemos usado tanto que voy a escribir lo que significa eso. Esto significa que el máximo común divisor es el menor entero positivo que se puede escribir, voy a abreviar, si no, no me alcanza espacio, escribir como AX más BI. ¿Ya? Hay muchos números que ustedes pueden escribir como AX más BI, ¿ya? Pero el menor de los que se pueden escribir así es justo el máximo común divisor. Para que se entienda mejor, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Ese es uno de los resultados más importantes de ese capítulo. Por ejemplo, voy a tomar el 6, lo voy a multiplicar por 3 y voy a sumar 2 por menos 7. ¿Quién me ayuda y me dice a qué es igual esto? ¿4? 4. Eso, muy bien, gracias. Ahora, fíjense una cosa. Si yo veo este 3 como un X y veo esto como un Y, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo es que 6X más 2Y es igual a 4. Es decir, 4 se escribe como combinación de 6 y 2. Ahora, si ustedes no se saben ese teorema o lo entendieron mal, pueden llegar a decir, ah, como 4 se escribe como combinación, yo puedo concluir de que 6 y 2 tiene como máximo común divisor 4. ¿Y eso está bien? El máximo común divisor de 6 y 2 es 4. No, está mal. Está malo, ¿cierto? Entonces aquí mal. De hecho, vamos a ponerlo con rojo. Vamos a poner mal. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿No se supone que el máximo común divisor se podía escribir como combinación lineal de X e Y? ¿Cuál es el problema? Bien, el problema está que no basta con que se pueda escribir así como combinación. Tiene que ser el menor entero positivo que se pueda escribir de esa manera. Entonces, vamos a calcular el máximo común divisor de estos dos. Es igual a, entre los divisores comunes, ¿cuál es el máximo? El 2. Eso, es el 2. Bien, ahora, ¿qué me dice ese teorema? El 2 siempre lo vas a poder escribir como combinación de estos números. Por algo. Ahora vamos a buscar quiénes son esos numeritos que me sirven, donde he puesto espacios. ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Qué números pongo ahí? ¿1 y menos 2? Ya, perfecto. Entonces vamos a borrar estos signos de interrogación y voy a escribir lo que dice Mauro.
1 y menos 2. Y si calculo, claro, ¿cierto? 6 menos 2, 6 menos 4 es igual a 2. El máximo común divisor siempre se puede escribir como combinación. Pero para ser máximo común divisor no basta poder escribirse. Miren lo que le pasó al 4. Sí se podía escribir, pero no era el máximo común divisor. Algo importante es que el teorema me dice, fíjense, el máximo común divisor es el menor entero positivo que se puede escribir de esa forma. Yo ya sé que el máximo común divisor es el 2 y que el 2 se puede escribir de esa forma, ya lo dije. Pero también ese teorema me está garantizando de que el 1, que es más chiquito que el 2, nunca lo voy a poder escribir de esta manera. Porque el 1 es más chico que el 2 y el 2 es el menor entero positivo que se puede escribir como combinación. Esto no tiene solución. Solución en Z. ¿Bien? Ustedes si quieren prueben, denle valores los que les dé la gana, al X, al Y, vayan ensayando, jamás van a poder resolver esa ecuación en Z. Y este tipo de ecuaciones, les digo, no voy a poner 1, voy a poner C. Voy a poner, bueno, ¿por qué les voy a complicar la vida? Lo voy a dejar así nomás. Este tipo de ecuaciones, donde hay dos variables y la ecuación es lineal, igual a una constante, tienen un nombre y nosotros la vamos a estudiar. Se llaman, en portugués se llaman ecuaciones diofánticas. En español me imagino que es lo mismo. Es parte del contenido de teoría de números y todo nace con este análisis que estamos haciendo. ¿Ya? Pero no voy a hablar más de eso, sino la idea no es complicarlo. Entonces, el teorema A, este teorema A, es muy importante siempre y cuando ustedes lo sepan usar. Acuérdense de este ejemplo, ¿ya? Vuelvan a leerlo cuando puedan. Otro teorema súper importante, vamos a aceptar a sus compañeros que parece que se les cayó la conexión. Otro teorema súper importante es al que voy a llamar teorema D. Si ustedes están en la prueba el viernes, y obviamente van a tener estos apuntes a mano, ¿sí? Porque estamos en esa modalidad, no hay problema si ustedes su argumento me justifican, digamos, por teorema A, por teorema B. Está bien, yo les voy a hacer valer eso, porque así los estamos llamando, ¿ya? El teorema B dice, si A, B son enteros no nulos simultáneamente, o sea, uno de ellos puede ser nulo, pero los dos no. Entonces, ¿qué me dice este teorema D? Un numerito D puede ser máximo común divisor si solamente si cumple 3 propiedades. Ese número debe ser positivo, debe dividir a A y a B. Y la tercera, si existiera otro número que divide a A y a B, entonces ese número debe dividir al D. Si se cumplen esas tres, me garantiza que el máximo común divisor efectivamente era ese D. Eso me dice el teorema B. Este teorema me ha servido mucho en las demostraciones de teoremas. No le habíamos puesto nombre, ahora le pongo. Y desde ahora podemos llamarlo siempre así, teorema A, teorema B. Teorema C. El teorema C lo hemos bautizado en realidad, pero no es cosa mía, eso está en la literatura. Especialmente en libros en portugués, ustedes si estudian lo van a llamar el lema de Euclides. Entonces, ¿qué dice? Dice, si tú tienes dos números relativamente primos y además A divide a B por C, entonces tú te quedas con que A divide a C. Como que cancelas el B, entre comillas. Eso es lo que dice el lema de Euclides o el teorema C. Ahora veamos el teorema D.
Todos los demás resultados, chiquillos, que hemos visto en clase, se deducen a partir de estos teoremas que estoy escribiendo, ¿ya? Por eso es que no escribo todos, escribo los principales. El teorema D dice, si A y B son relativamente primos, y además A y C también son relativamente primos, entonces A con B por C continúan siendo relativamente primos. ¿Bien? Luego viene teorema E y F. Si voy muy rápido me avisan. Teorema E dice, si A y B son relativamente primos y además A divide a C y B divide a C, entonces puedes concluir sin ningún problema de que A por B divide a C, si se cumplen todas esas condiciones. Algunos usan este teorema, he visto muchos alumnos que lo usan y se le olvidan de esta condición. Eso sí es. Y cuando yo les recuerdo esa condición me odian porque es más trabajo. Hay que demostrar más. Profesora, ¿puede devolverse un poquito que no Ya. alcanza Ahí, como para comprender la anterior? ya. Ya. Sí. ¿Ya? Ya. Igual esto, miren, este PDF lo voy a subir a plataforma. Ustedes pueden descargarlo, imprimirlo, tenerlo a mano. Pero es mejor cuando ustedes con su manera de escribir y su letra tienen este resumen. Eso es mucho mejor. Teorema F. Y este es el último teorema, que ya estamos casi en hora. El teorema F dice, si K es distinto de 0, entonces el máximo común divisor de estos dos números lo pueden calcular así. ¿Qué pasa con algunos estudiantes? Se olvidan del valor absoluto. Ojo con eso. Y bueno, luego está el algoritmo de Euclides generalizado. Voy a escribirlo en medio. Y les dejo como tarea escribir el resumen de este algoritmo con sus propias palabras. Eso es todo el compendio de la materia de la primera cátedra. No me alcanzó a ver unos ejercicios que tenía preparados, pero afortunadamente mañana tenemos clases. Y vamos a ver, con los que estén presentes, voy a resolver junto con ellos, voy a atender sus dudas. Aquellos que no, van a tener que ver la clase grabada y cualquier duda, mandarme un correo. ¿Ya? Chiquillos, déjenme dejar de grabar. Y se me perdió la barra. Ah, ahí la encontré.